Lucas capítulo 15 versículos 1 al 7. Voy a leer para todos la palabra de Dios. Me acompañan ahí en la lectura. Dice así la santa palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Una frase popular: el placer es lo único por lo que se debe vivir. Otra frase popular: el placer es el bien supremo. Y esas frases de que el placer es lo único por lo cual yo debo vivir es lo que afirma una doctrina llamada el hedonismo. Es una doctrina filosófica que enseña que el objetivo y la única finalidad en esta vida es la búsqueda de mi placer, de mi felicidad en todo sentido. Y aunque es una doctrina muy antigua, está vigente hoy día y ha mutado conforme han transcurrido los años. Y se habla mucho de alcanzar mi felicidad, de estar en la búsqueda de mi felicidad y el bienestar supremo del cual yo debo buscar aquí en la tierra. Así que el mundo y el cuerpo son el instrumento en que yo puedo alcanzar la felicidad en esta vida. Y el propósito para esta sociedad hedonista es que yo sea feliz, que yo me sienta a gusto, que no importa lo que yo crea, lo que yo piense, debo buscar el placer supremo de la vida. Y estamos, amados hermanos, iglesia, estamos centrados en nuestra felicidad, en nuestro gozo, que olvidamos el gozo de Dios. Repito eso, estamos centrados en que yo sea feliz, que olvidamos el gozo de Dios. Y hablar con respecto al gozo de Dios, estamos mencionando uno de los atributos que a veces pasamos por alto, que es el gozo de Dios. Pasamos por alto el atributo hermoso que es el gozo de Dios. Porque para algunos el concepto de Dios es que Dios es aquel que tiene una vara en la mano con el ceño fruncido y que está indignado con el pecado. Y es cierto, Dios está indignado contra el pecado. Él vendrá a juzgar con vara de hierro, pero es igual de cierto que Él es el Dios feliz. Grábese ese atributo: Dios es el Dios feliz. Nadie quisiera pasar la eternidad con un Dios infeliz, pero ese atributo está para que nosotros como creyentes encontremos consuelo en un mundo afligido, recordando que Él es feliz. Él es feliz por lo que Él es, por lo que Él hace. Si Dios no fuera feliz, entonces no sería Dios. ¿Cómo pensar en un Dios aburrido, triste, que no encuentra felicidad en sí mismo? Y en Primera de Crónicas 16:27 habla algo del gozo de Dios. Lo leo para ustedes: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Por eso hablamos del día del Señor como un día solemne,
pero también un día de alegría, de fiesta, porque estamos recordando que Él es el Dios feliz. Así que Dios se goza en sí mismo. Él es su propio deleite. Él se goza por las obras de la creación. Recordemos que cuando Él creó este mundo, el día séptimo descansó, reposó de su obra y contempló gozosamente lo que había hecho en la creación. Él se goza por sus decretos, se goza eternamente por el rescate de los perdidos. Y como dice un autor, John Piper, el Evangelio es el Evangelio de la gloria del Dios feliz. El Evangelio es la gloria del Dios feliz. Y recordemos que Jesús vivió y fue a la cruz por el gozo de Dios. Y para que nuestro gozo esté completo en Cristo. Así que hay un gozo supremo en Dios. Él se goza en la creación. Él se goza por sus decretos, sus obras, su ley. Pero se goza en recuperar a los perdidos. Es gozosamente el Dios que se alegra, de salvar a aquellos que están en delitos y pecados. Y como vemos en el Salmo 105:43 dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Dice el Salmo 105:43, muchas gracias. Dice Sofonías 3:14: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto habla que Dios salvó al pueblo de Israel, que estaba cautivo, y Dios se gozó de liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Igualmente, acá en el capítulo 15 de la parábola que estoy leyendo, Dios expresa ese gozo por salvar. Que Dios está buscando a los perdidos y se goza en que ellos sean salvos. Los teólogos ven el capítulo 15 del Evangelio de Lucas como el centro del Evangelio. El punto al que llega la narrativa es al capítulo 15 y es el gozo salvador. Y vamos a leer y a estudiar esta parábola. Una parábola, recordemos que es una verdad terrenal que enseña una realidad espiritual. ¿Qué es una parábola? Una verdad terrenal de la vida cotidiana que enseña una verdad espiritual. Y si usted se fija, en el capítulo 15 tenemos 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Ahí en el capítulo 15. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Y las 3 están enfocadas en el gozo de Dios por salvar. ¿Cómo es la actitud de Dios hacia los pecadores? Es de misericordia y el deseo de que ellos sean salvos. Y por decirlo de una forma, esta trilogía de parábolas es una sola, pero diferentes aspectos. Y hoy vamos a ver la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida. Vamos a colocar en resumen una frase que pueda resumir lo que quiere enseñarnos esta parábola. Y lo que vamos a ver es el amor salvador de Dios, buscando y rescatando gozosamente a los más perdidos pecadores. Repito, el amor salvador de Dios, buscando y rescatando gozosamente a los más perdidos pecadores. La salvación que usted tiene es comparada con esta parábola. Es comparada con un hombre que sale y busca a la oveja que está perdida. Y vamos a ver esta parábola bajo el título que ya vimos en pantalla: el amor salvador que busca, halla y rescata. El amor salvador que busca,
halla y rescata a los que estábamos perdidos. Y vamos a ver tres cosas para los que anotan. Vamos a ver el primer punto, el amor salvador demostrado. Segundo punto, el amor salvador explicado. Y el tercer punto, el amor salvador aplicado. Demostrado, explicado y aplicado. Leo los versículos 1 y 2 del amor salvador demostrado. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y come, y con ellos come. Lo más despreciable de la época, los recaudadores de impuestos que recogían los tributos a Roma, eran catalogados los publicanos como los más corruptos. Se comparaba a un recaudador de impuestos con un borracho, con lo más bajo de la sociedad del entonces. Y ellos veían a Jesús como un verdadero maestro. En comparación con los fariseos, había algo muy diferente en Jesús, como él vivía, como él hablaba, que los más desenfrenados pecadores se sintieron atraídos hacia Jesús. Las enseñanzas, la vida de Jesús llamó la atención de los publicanos y los pecadores. Y como ellos eran sinceros en la búsqueda, Jesús se identificó libremente con ellos. Así que ese amor por los pecadores, por lo más bajo de la sociedad, levantó murmuraciones. Y mire cómo dice el texto ahí en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraron diciendo: Este es un sentido despectivo. Este recibe a los pecadores. Este come con ellos. Este es un hombre impío. Varias veces se refirieron a Jesús los fariseos como un hombre glotón y bebedor de vino. ¿Por qué? Porque se sentaba con los pecadores. Y lo que querían hacer los fariseos es manchar la reputación de Jesucristo. Recordemos que un fariseo en los tiempos de Jesús tenía prohibido sentarse a comer en la casa de un hombre común. Tenía prohibido juntarse a la mesa con ellos. Asociarse con un gentil, con un pecador, para un fariseo era algo contaminante, era ser parte de la chusma. Pero eso muestra la actitud que los fariseos tenían con respecto a los pecadores. Ellos consideraban que un gentil no era digno de conocer la revelación de Dios. Esos pecadores. Y se escandalizan, como dice el texto. Insinuaban que Jesús era igual a los pecadores. En otras palabras decían: ¿cómo así que Jesús recibe a los pecadores? En otras palabras decían: Jesús no está representando bien a Dios. Nos está haciendo quedar mal a nosotros, la crema innata de la sociedad judía, que eran los fariseos. Que el Señor se relacionara con un pecador conmocionó y consternó a la sociedad judía, tanto que levantó críticas. Pero Jesús demuestra su amor salvador amando a los pecadores. Sintió compasión de los pecadores. Jesús se relaciona con pecadores porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como consecuencia darle gozo a Dios. Jesús recibe a los pecadores, ¿para qué? Para confrontarlos, para perdonarlos y llevarlos al cielo. Para eso vino Cristo al mundo. Vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero esta crítica preparó el terreno para el desarrollo de las tres parábolas que vemos en el capítulo 15. Así que las tres parábolas son respuestas a por qué Jesús está comiendo con publicanos y pecadores. Y recordamos ya en este punto que Él vino no por los sanos.
Jesús vino por los enfermos. No vino a congraciarse con el hombre pecador, pero tampoco se alejó de los marginados por el pecado. Jesús no se alejó de los enfermos, de los que están agonizando. Recuerde, Jesús no vino por personas, por gente perfecta. Él vino por lo más vil de este mundo. Así que, hermanos, el evangelio es para toda clase, porque Jesús fue a toda clase de hombre y a toda clase de pecadores. Ese es el amor salvador demostrado. Jesús demostró amor, ¿de qué forma? Yendo por los pecadores y los publicanos del entonces. Y vamos a pasar al segundo punto, que es el amor salvador explicado. Él va a explicarnos cómo es que nos ama. ¿A través de qué? Una parábola. Dice el versículo 3 al 6. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El oficio de pastor era muy bien conocido en la época de Jesús. Muchos en los tiempos bíblicos trabajaban en eso. Y el oficio de pastor de rebaño era una labor ardua, esforzada, diligente, y muchas veces dependía eso del sustento de una familia o de una comunidad completa. En los tiempos bíblicos, las familias más pobres que tenían una oveja y no podían contratar a otros pastores, enviaban a su hijo para que llevara a pastorear a buenos pastos a la oveja que tenían. O se unían vecinos y campesinos y contrataban a un pastor para que se pudiera el rebaño completo de la comunidad llevar a buenos pastos. Así que el oficio de pastor tenía entre 15 a 100 ovejas. Recordemos que los pastores también en la época de Jesús y también en el Antiguo Testamento tenían un cayado. ¿Qué es un cayado? Es una vara, pero que tiene una curva en la parte superior y que sirve para dos cosas. Uno, a través del cayado, atraer a la que se está desviando, pero también sirve para reprender a las ovejas rebeldes del rebaño. Además del cayado tenía una bolsa, una alforja que llevaba alimentos, pequeños utensilios y hasta piedras para la honda, y así cuidar a su rebaño. Oficio arduo, porque salía temprano, guiaba a buenos pastos al redil, hacia mediodía buscaba un pozo donde encontrar agua, y antes de oponerse el sol volvía a casa. Y todo lo que acabo de mencionar y muchas cosas más lo comprendía muy bien la audiencia. Esta figura pastor oveja la entendió la audiencia que leyó o que estaba en los tiempos de Jesús, y él contó esta parábola. Y vamos a ver tres cosas. Primero, la oveja perdida. El punto A, la oveja perdida. Versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El pastor de Medio Oriente tenía la costumbre de finalizar el día de contar el rebaño al introducirlo al redil, para asegurarse que todas estuvieran. Y este pastor realizó el recuento y ve que tiene 99 ovejas. Una se ha perdido. Perder una oveja era algo trágico y serio en los tiempos bíblicos.
Recordemos que dependía el sustento de la comunidad o de la familia esa oveja que se había perdido. El texto, la parábola, no dice cómo se perdió, pero hablemos un poco de la naturaleza tonta de las ovejas. Porque se pierden fácilmente. Si se cae una oveja y es gordita, esa oveja es incapaz de levantarse por sí misma. Se conoce también por naturaleza que las ovejas son tercas. El ganado vacuno no necesita un pastor, pero las ovejas necesitan un pastor porque se meten en peligro, se atascan. No se pueden cuidar a sí mismas como otros animales. Están los genes de las ovejas perderse. Y hablemos que son cortas de vista, no tienen buen olfato, tienen las patas cortas y cuando están asustadas entran en pánico. Y la oveja de esta parábola se alejó, se separó del pastor y de las otras ovejas. Y como oveja que está perdida, está expuesta al peligro. También sabemos que podía precipitarse esta oveja por un acantilado. Habían hienas, chacales que podían ser presa para ellos. Así que una oveja perdida y cansada está en peligro. Al no estar en contacto con otras ovejas, porque hace parte del redil, se paraliza, separada del pastor, está expuesta al peligro. Y esta oveja ilustra un aspecto de nosotros, un aspecto de lo que nosotros somos, un aspecto del pecador perdido. Yo sé que saben Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos somos como esta oveja que se alejó del redil, que está perdida. Todos somos como esta oveja necia. Ezequiel 34 también compara a las ovejas que no tienen pastor como descarriadas, perdidas, dispersas. Y así estamos nosotros sin Cristo, separados, perdidos y como está la oveja, en peligro. Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles. Todos éramos como ovejas, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. La oveja estaba expuesta a un constante peligro. Estaba sujeta al cansancio, al hambre, a la enfermedad, a muchos peligros. Y como dice un autor, leo para ustedes esta cita de Spurgeon de manera semejante. Un pecador sin un salvador está siempre en peligro. Está en peligro de muerte, en peligro del diablo, en peligro de pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar o le puede pasar a un hombre pecador? Estar perdido. La oveja, mientras no sea encontrada por su pastor, está inclinada a alejarse cada vez más. Y eso nos habla de la depravación total del hombre. El hombre hoy es malo y con certeza mañana será más malo, por la depravación total que hay en su corazón. La oveja se encontraba en una triste condición en todo momento. Se encuentra en una condición que no puede ser feliz. El pecador no puede ser feliz. De igual manera, un hombre
sin Dios y sin Cristo no puede gozar de completa felicidad en esta tierra. Vimos la oveja perdida, ahora veamos la oveja buscada. Los pastores eran responsables del rebaño y si una oveja se perdía, ellos debían rescatarla o presentar pruebas que un depredador la había matado o que la habían robado. Era deber del pastor dejar las 99 en el desierto bajo el cuidado de otro pastor e ir por la que se había perdido. Y el texto enfatiza, y buscarla hasta encontrarla. Ya hemos dicho que la oveja carece sentido de orientación. No tiene la capacidad de encontrar el camino a casa. No tiene la capacidad de regresar al redil. Esa fragilidad de la oveja y la torpeza requería que el pastor saliera a buscarla. Las posibilidades de que esa oveja regresara eran nulas. No puede volver a casa. La única esperanza para esa oveja es que el pastor salga a buscarla. Porque pensemos también, la oveja no puede regresar a casa. Y otra cosa, la oveja no quiere regresar a casa. Eso habla de la doctrina de la depravación total del hombre. El hombre no quiere ni puede. El hombre pecador no quiere ir a Cristo. ¿Por qué? Porque no puede ir a Cristo. Si la oveja hubiera podido hablar, hubiera dicho: yo no quiero pertenecer a este redil. Está en su naturaleza ser tonta, pero nosotros somos como esa oveja perdida. No podemos salir del mal en que nos encontramos. No podemos volver al redil. No queremos a Cristo en nuestra naturaleza pecaminosa. No queremos la verdad. Carecemos de sentido de justicia como esta oveja. Por eso tiene que venir el buen pastor. Por eso Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Vino a salvar a los que estábamos perdidos en delitos y pecados. Esta labor del pastor de salir a buscar la oveja no era una tarea sencilla, era una tarea difícil. Porque el pastor podría sufrir también ataque. Estaba expuesto, si no la encontraba, al clima, a que llegara la noche y él también tuviera necesidad. Pero el pastor deja todo. Dejó las 99. No se quedó en casa lamentando la pérdida, sino que su trabajo es que va por los montes, por los valles, noche y día, a buscar a esa oveja que se había perdido. Y es que el amor salvador, el amor de Cristo es igual que este pastor. Cristo no se quedó quieto, sino que hizo todo hasta recuperar a aquellos que estaban perdidos. Cristo dejó la gloria que tenía con el Padre y se humilló a sí mismo, haciendo semejante a cada uno de nosotros. El amor salvador es activo y Cristo descendió al mundo a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Él es activo en salvar. Predicó en las plazas, en las sinagogas, en los campos, en las calles, día y noche, a todo tipo de personas, clases sociales, pescadores, publicanos, amas de casa, gobernantes, sacerdotes, judíos, gentiles, porque es un amor diligente. Y ese amor de Cristo es un amor que ama y persevera. Su búsqueda no es una búsqueda a medias. No, deja las 99 y busca a la perdida hasta encontrarla. Mirando que
Que una oveja se haya perdido significó el 1% de pérdida. De las 100 que tenía, perder una es el 1%. No es gran pérdida, ¿verdad? Pero va a buscarla como si fuera la última y la única que tuviera. Y ese es el motivo del pastor. No es el interés propio, sino el interés es por la perdida. Es un amor salvador. El motivo de este pastor para buscar a la perdida es el gozo de Dios. Y el método que utilizó el pastor, fijémonos, que es el pastor quien toma la iniciativa. Él inicia la búsqueda. La iniciativa de salvar a los pecadores siempre es de Él. Él es el buscador de las causas perdidas. Si estás aquí, es porque Él te buscó. Tú eras una causa perdida y Él fue a buscarte como fue a buscar este pastor a la oveja. Tú eras una causa perdida. La salvación no depende de nosotros. El regreso a casa de la oveja no depende de la oveja. Depende de la gracia del pastor y la diligencia de buscar a los que estaban perdidos. Así que el énfasis de este pasaje recae con el protagonista. El protagonista es el buen pastor que busca las ovejas. ¿Qué haría un fariseo si ve a una oveja que está perdida? Es decir, ¿qué hace con los pecadores? No, los considera que no hacen parte de su gremio. Pero así no hace Cristo. Él no es ladrón. Cristo no es un asalariado, sino que Él va y rescata a las ovejas perdidas. Veamos ahora la oveja rescatada en el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Miren la imagen que utiliza Jesucristo para hablar de lo que hace cuando encuentra a la oveja. Una bella imagen. La encuentra, la halla, y aunque la búsqueda pudo tomarle tiempo y físicamente esté agotado, el pastor, al encontrar la oveja del pastor en una forma típica de medio diente, la pone sobre sus hombros. Las 4 patas las pone por delante de su pecho, porque por más lejos que esté, la oveja la buscará y cuando la halle, dice el texto, se gozará por haberla encontrado. Y cuando la encuentra, el versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso. Y esa imagen nos muestra el cuidado amoroso y decidido de un buen pastor que daba a su rebaño. Y como dice el pasaje, ¿sobre qué hombros estaba la oveja? Está sobre los hombros de quien se goza por haberla encontrado. Como ovejas perdidas, nosotros, Cristo se alegra al encontrarnos. Él es hábil en encontrarnos a los que estamos descarriados. Y carga a la oveja, y que eso es típico también de una imagen mesiánica del Antiguo Testamento, Isaías 40:11, que dice: como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos. La salvación descansa no en mis méritos, no en mis obras, sino descansa en los hombros de Cristo. Sobre sus hombros descansa nuestra salvación. Fijémonos que la solución
no era capacitar a las ovejas, no era empoderar a las ovejas, no era llevar y ejercitar en un gimnasio a las ovejas, no era hacer sanidad interior a la oveja que estaba deprimida y por eso se fue. La solución, ¿cuál era? La gracia de Dios. La única forma posible de salvarse era la gracia del buen pastor, como ha sido con nosotros. Y continúa el versículo 6: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Convoca amigos, vecinos, y dicen: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese es el gozo del pastor. Ese es el gozo de Dios por salvarnos a nosotros. Ese es el gozo de Dios por la iglesia local. Y vemos que el tema, el concepto de gozo está muy repetitivo en el capítulo 15. Y pensemos, ¿quién estaba más feliz? ¿La oveja o el pastor? El pastor estaba más feliz. El pastor era el más feliz cuando ve la oveja, cuando la oveja fue encontrada, hizo partícipe a otros de ese gozo. A sus amigos y vecinos los hizo partícipes de ese gozo. Y mire cómo las otras parábolas hablan del gozo de Dios. Versículo 9, hablando de la moneda perdida. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Versículo 22, hablando del hijo pródigo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es el gozo de Dios por salvar. El amor de Cristo es abnegado. Como el pastor llevó a casa a su oveja perdida sobre sus hombros, así Cristo no escatimó, no se aferró en ser Dios, sino que se dispuso a salvar a los pecadores. Sufrió la cruz, menospreciado en la cruz por amor a los que estábamos perdidos. Si usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, ha sido buscado y encontrado por Dios, que siempre encuentra lo que busca. ¿Alguna vez le ha pasado que usted pierde algo, levanta la casa entera y no la encuentra? Pero no pasa así con Cristo. Él busca y encuentra. Él no va a fracasar en encontrarte. Él no va a fracasar en salvarte. Él está buscando y lo que busca lo encuentra. Y de manera sorprendente podemos decir y unirnos a todos los cristianos de todas las épocas: yo no encontré a Jesús, Él me encontró a mí. Grábese esto: yo no encontré a Jesús, Él me encontró a mí. Él salió a mi encuentro. Él nos halla. Todos estábamos perdidos, vio nuestra condición y no lo hizo de mala gana. Me tocó salvarlos. No, sino que con gozo y disposición te ha amado y te ha salvado. Y también vemos que somos ovejas que vamos al redil. Vamos de camino a casa. Nuestra casa no es esta. Vamos a la gloria celestial. ¿Sobre qué?
sobre sus hombros, según el texto. Vamos camino a la gloria celestial y somos cargados en los hombros de Cristo. Así que tengamos confianza como iglesia, que cuando Cristo nos toma y nos pone sobre sus hombros, no vamos a caer completamente. Nos sostiene con firmeza y no nos dejará ir. Y esa es esperanza para cada uno de nosotros en este mundo caído. No que nosotros nos agarremos fuerte del buen pastor, sino que Él nos agarra a nosotros. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza que debemos tener nosotros, los creyentes. Cada uno de nosotros hemos sido en algún momento de nuestra vida como esta oveja perdida. Y Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros, que todavía podamos estar perdidos como esta oveja. Y hoy Dios te está buscando. Si estás perdido, hoy Dios te está buscando. Lo mejor que nos puede pasar como creyentes, lo mejor que te puede pasar como oveja en este mundo caído, es ser rescatado por el buen pastor. Lo mejor que le puede pasar a una familia, a un hogar, a un hombre, es ser hallado en Cristo Jesús. Pasamos al tercer punto, que es el amor salvador aplicado. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Os digo, está aplicando ahora la parábola a la audiencia principal, que eran los fariseos, que murmuraban: Él es amigo de pecadores. Ustedes me critican como fariseos, pero lo que Él está haciendo trae gozo en el cielo. El gozo de Dios al salvar a los pecadores. Os digo, Él declara una verdad, que cuando un pecador se arrepiente, cuando usted se arrepintió correctamente de sus pecados, hay gozo en el cielo. Su arrepentimiento es celebrado con alegría en el cielo, por mucha murmuración que hay aquí en la tierra. Muchos murmuran contra la iglesia cristiana, pero hay gozo en el cielo cuando nos arrepentimos. Hay gozo cuando Dios nos da un nuevo corazón y procedemos al arrepentimiento. Nuestras pobres mentes son incapaces de comprender el gozo de Dios. Piensa en algo que lo haga alegrarse a usted. Hay cosas que hacen alegrar a los niños de manera gigantesca. Un juguete, un helado. Hay cosas que nos alegran, pero eso que nos alegra no se puede comparar con el gozo que hay en el cielo cuando la iglesia se reúne y cuando hay arrepentimiento en cada uno de nosotros. Millares de huestes celestiales celebran cuando una persona pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Por muy malvado que haya sido una persona en esta tierra, Él se complace de otorgarle gozo y salvación por medio de Jesucristo. Es muy peligroso que tengamos esta visión de vida como lo tenían los fariseos, que se consideraban justos y que veían a los demás como lo peor. Lo mejor que nos puede pasar es ver nuestro pecado y correr a Cristo como Salvador. Dice: hay un contexto de banquete mesiánico,
Cuando Jesús se reunía a comer con los pecadores, anunciaba un banquete mesiánico, que nosotros, pecadores transformados por la gracia de Dios, nos uniremos al banquete mesiánico final en la segunda venida de Cristo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué podemos hacer a la luz de este pasaje? Y lo primero que nos invita el pasaje, y quiero que lo veamos de esa forma, es que tomemos conciencia de lo que somos. Que nacimos como ovejas perdidas. Nuestro destino es la perdición. Tome conciencia, amado hermano. Es grave perder una oveja, grave perder dinero, grave perder a un hijo, pero todavía aún más grave es estar perdidos sin Cristo. Perder un bien material quizás se puede recuperar, una oveja o el dinero. Perder a un hijo, quizás sin la providencia de Dios permite tener más hijos. Pero aún más grave, más peligroso es estar perdidos sin Cristo. A algunos les podría parecer un asunto sin importancia, pero si no estamos en el redil, si no estamos sobre los hombros de Cristo, estamos muriendo en delitos y pecados. El mundo actual, la sociedad actual está muriendo. La familia está muriendo, el hogar está muriendo, la sociedad está muriendo porque está en delitos y pecados. Así que tomemos conciencia. Hoy, ¿dónde estás? Hoy. No piense en otros, piense en usted. ¿Dónde está hoy? ¿Estás en el redil o todavía estás perdido? ¿Dónde estás? ¿Estás hallado en Cristo o estás fuera de Cristo? Recuerden, Él es el buen pastor y todavía está buscando a sus ovejas perdidas. Si eres un perdido, hoy Él te está llamando y te está buscando. Si has visto a través de este pasaje al buen pastor, ven a arrepentimiento y aférrate a la gracia de Dios, para que seas puesto sobre sus hombros y que seas llevado a la gloria eterna y no a eterna condenación. ¿Qué eres hoy? ¿Y de quién eres? Lo segundo es que contemplemos el precio que costó salvar a la oveja. No era fácil la tarea del pastor en buscar a esa oveja que se había perdido. Y no es una gracia barata la que ofreció Cristo en la cruz. Él tuvo que pagar un rescate superlativo con respecto a cada uno de nosotros. Amados hermanos, el buen pastor sufrió por rescatar a la oveja perdida. Cristo sufrió en su cuerpo. Su cabeza fue ceñida con corona de espinas, su cuerpo bañado en sangre, sus pies, sus manos, su costado traspasado. ¿Por qué? Por amor a los perdidos. Por amor a ti, Él sufrió condenación en la cruz. Así contempla lo que le costó a Cristo que hoy como iglesia nos podamos reunir. No es gracia barata. Contempla la redención. Ya lo hemos hecho a través de participar de la Santa Cena. Hemos contemplado la redención. A través de los cantos también nos invitan a contemplar el precio de la redención. A través de la lectura pública también nos invita y recordamos lo que Cristo ha hecho. Y hoy el texto directamente nos invita a contemplar el buen pastor. Como cordero Él fue llevado al matadero para darnos vida eterna. Y la última aplicación que quiero es que ten el verdadero gozo.
ten el verdadero gozo. Si estás sobre los hombros de Cristo, debe haber gozo. Tu respuesta a este pasaje, a la salvación, es tener una vida de gozo. Los cristianos debemos ser las personas más felices de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos sobre los hombros del buen pastor. Y por eso estamos en adoración, continuamente en agradecimiento, sometiendo nuestra vida a la palabra con confianza de lo que pueda pasar. Repito varias ocasiones, no sé qué pueda pasar mañana, pero sé que Dios está bajo el control del día de mañana. A la luz de esto, ya podemos leer de manera diferente el Salmo 123. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuán grande es pertenecer a Cristo. Cuán glorioso es ser hallado por Cristo. Cuán bueno es hacer parte del rebaño y saber que Él es mi pastor y que yo lo sigo. Ten el gozo correcto, alégrate, porque el Dios de paz levantó a Jesucristo de los muertos, al gran pastor de nuestras ovejas, a Jesús por la sangre del pacto eterno. Antes como ovejas estábamos descarriados, pero ahora hemos vuelto por el buen pastor. Tengamos gozo. Que el gozo de Dios es la fuente de nuestro gozo. ¿Cómo ir a la gloria eterna tristes? El gozo hace parte de las parábolas que estamos leyendo aquí. Y aunque los cristianos somos bendecidos con gozo aquí en la tierra, nos gozamos al reunirnos en el día del Señor, nos gozamos por tener una familia, nos gozamos, hay un gozo que nos espera eternamente. Piensen eso. Hay un gozo abundante, pero vendrá un gozo pleno y eterno en la gloria celestial. Entra en el gozo de tu Señor. Si en tu vida hay arrepentimiento, has entrado en el gozo celestial. Si Dios te llama a tu presencia, a la presencia de Él, cuando entres a la gloria eterna vas a estallar de gozo. Vas a ver cara a cara al buen pastor que te ha rescatado. Y el deleite más sublime de los creyentes en esta vida no son las cosas triviales, insignificantes, temporales de este mundo, sino todas esas riquezas espirituales que encontramos en Cristo. Nos alegra lo que le alegra a Dios. A Él le alegra rescatar a los perdidos. Y recuerden, yo no me encontré a Jesús, Él me encontró